La soledad de las cosas. Diego Tatián, capítulo 1. Lo encontraron sentado con los brazos sobre su mesa de trabajo y la mejilla derecha apoyada en las manos que estaban una encima de la otra, como si durmiera. El conjunto de la boca entreabierta y los ojos cerrados, ya lejos, formaban una expresión plácida. Era extraño que hubiera decidido morir así y en esa postura, pero no era obra del azar. La lámpara había quedado encendida. Llegué al lugar en bicicleta apenas recibí el llamado desde la comisaría. No era la primera vez que veía a un muerto, pero sí desde que había comenzado a trabajar como cronista de asuntos policiales en el periódico más antiguo de la ciudad. Una ocupación facilitada por el comisario Núñez, un viejo amigo de mi madre, a pedido de ella, preocupada por mis largos periodos de ostracismo en los que solo me dedicaba a leer. Debía hacer algo útil, decía. No era sano perder la juventud entre libros que llenan la cabeza de ideas raras. Del procedimiento participaban Núñez y 2 oficiales, además de un fotógrafo y yo. No parecía haber nada que aclarar. Se trataba de un evidente suicidio por ingesta de barbitúricos o de alguna otra droga en una dosis letal. Miré por la ventana del estudio. Daba una calle ancha, arbolada y no muy transitada, que en marzo comenzaba a llenarse de hojas amarillas. La luz del otoño era de las pocas cosas buenas de la ciudad. Por todo lo demás, despojada de belleza, descuidada, ni grande ni pequeña. ¿Con qué palabra definirla? Adversa. Era una ciudad adversa y aviesa. Tenía todas las dificultades de una metrópolis sin ninguna de sus ventajas y todos los inconvenientes de un pueblo sin ninguno de sus atractivos. El barrio, que el escritor Joaquín Cruz había elegido para vivir y para morir, se hallaba en la parte alta hacia el norte y era tan anodino como todo el resto. Entre los libros en desorden, lápices, cuadernos y papeles varios desparramados sobre la mesa, atrajo mi atención una hoja impresa con un poema, que dejaba leerse a simple vista, aunque nada de lo que hubiera cerca del cuerpo debía ser tocado. La jauría era el título, o quizá el primer verso, al que seguían estos. Apenas mordió, sintió la sangre tibia en la boca. Un destello antiguo relumbró en los ojos que se volvieron amarillos. Se alejó. Solo entonces los demás se acercaron despacio para devorar el cuerpo sobrante. Unos pocos quedaron lejos, esperando su turno para saquear el alma, sin dejar de mirar. «Este era de los tuyos, pibe», dijo Núñez con aire distraído, sin mirarme, como si hablara consigo mismo. Yo ya no era lo que se dice un pibe, pero él me llamaba de ese modo desde que era niño y continuaba haciéndolo hasta ahora. «Qué manera de acumular porquerías», continuó, mientras abría al azar un volumen de los cientos que había esparcidos por todos los rincones. «Vos tenés cuidado de no terminar así, ¿eh?» La casa no era grande. Estaba atiborrada de bibliotecas y libros apilados en el suelo. Una ojeada superficial por los estantes revelaba una marcada predilección por la literatura inglesa y por la historia argentina. Según las primeras averiguaciones, Cruz no tenía parientes, o en caso de tenerlos, no mantenía vínculos con ninguno de ellos. Nadie se interesó por su muerte ni por sus pertenencias, básicamente libros y algunos muebles. Cuando el fotógrafo acabó su trabajo, Núñez dijo con cierto desdén que iba a decomisar algunas cosas antes de dar por cerrado el caso, por puro procedimiento nomás, aunque tal vez entre tantos papeles haya alguna pista para comprender la decisión de darse muerte tomada por el escritor esa precisa noche de abril, mientras la ciudad se retraía de su propio bullicio insustancial y repetido. Tomó algunos cuadernos y una agenda.
Extrajo lo que había dentro de un sobre de papel madera, volvió a guardarlo y me lo extendió. Tomá, pibe, esto llévatelo vos. Echale una ojeada a ver qué encontrás. Si no hay nada que valga la pena, tiralo. No vamos a andar guardando las estupideces que acumula la gente. También me dio la hoja con el poema sobre la jauría que guardé en el sobre con todo lo demás. Monté la bicicleta y bajé hacia la plaza, donde había un bar que me gustaba y en el que a veces solía almorzar cuando pasaba por la zona. Pedí un whisky y me puse a revisar el contenido del sobre. Una pila de hojas impresas, tal vez una novela inédita de Joaquín Cruz. La primera página solo consignaba el título: Viaje al comienzo del día. En la siguiente, lo que parecía ser el inicio del relato, o lo que fuera que hubiera escrito ahí, precipitaba con brusquedad una retahíla de preguntas atolondradas. ¿A dónde quería llegar? ¿Qué buscaba en realidad? ¿Restos inconexos de su propia proveniencia? ¿Cuántas generaciones sería capaz de remontar con los pocos datos de los que disponía, aún no arrastrados fuera del mundo por el olvido? ¿Qué significa que un ser humano de quien no queda memoria ni de su vida, ni de su muerte, ni siquiera de su nombre, efectivamente vivió? ¿Cuándo comienza alguien a ser y cuándo termina de ser? ¿Cuántas cosas íntimas no nacieron, sin embargo, cuando nacimos, sino que nos llegan de muy lejos y desde mucho antes? Estoy desde hace años en la búsqueda de algo que me antecede y me concierne de un punto que lo explique todo. Si no se tiene en cuenta eso, no se comprenderá la historia que voy a narrar. Parecía ser en efecto el comienzo de una novela cuya existencia ignorada por el mundo comenzaba a hacerme perturbadora sin que supiera muy bien por qué. Algo me impidió seguir leyendo. Pensé en tirarla en ese mismo instante, como sugirió Núñez, para no perder el tiempo con las estupideces que acumula la gente. Era solo una novela. Ficción. Nada que suministrara alguna información útil para esclarecer la muerte de su autor. Abrí el diario desde el teléfono para demorar el trago. Ya podía leerse en la sección cultural, la que correspondía a la página de policiales, es la que debía redactar yo, una breve noticia de la muerte de Cruz. No habría, ni en ese periódico ni en ningún otro, ninguna más. Solo estas líneas escuetas, como una más de otras novedades que concernían al mundillo literario. Hallaron muerto en su casa al escritor Joaquín Cruz. Hacía años que ya no publicaba ni tenía intervenciones públicas. Escribió una biografía de su madre, La vida de abajo, una novela breve, La reina de Morrison, y 2 libros de cuentos, Se estaba haciendo demasiado tarde y La naturaleza de las cosas. En todos los casos en ediciones de autor. Durante algún tiempo, hace muchos años, colaboró con estas páginas. Final. No había leído ninguno de ellos, solo recordaba la cobertura mediática de un escándalo que la reina de Morrison había producido en el pueblo donde la historia transcurría. Estaba inspirada en personajes reales con nombres apenas cambiados y revelaba secretos que indujeron a iniciar investigaciones policiales. Fueron motivo de divorcios, venganzas y enemistades que alteraron por mucho tiempo la tranquila vida de esa pequeña ciudad pampeana. Incluso proporcionó datos que permitieron esclarecer el crimen de Plaza Falucho, hasta ese momento y por muchos años irresuelto. No faltó quien afirmara que se trató de una novela por encargo. En caso de haber sido así, nunca llegó a saberse quién estaba detrás de la operación literaria, ni quién había suministrado a Cruz informaciones tan precisas sobre la vida privada de los morricenses. Todo ello era mencionado como por descuido. Puede saber después, una vez que leyó el libro, con la excusa de contar la historia de una misteriosa transformación. La de una muchacha con alma de pueblo, encerrada en un cuerpo lúbrico de femme fatal, que con el paso del tiempo, por percance de la vida, acaba convirtiéndose en un alma libertina, encerrada en un cuerpo envejecido y desexualizado. Decidió no deshacerse de la novela o lo que fuera que hubiera escrito en las páginas del sobre, aunque abstrusas y vagas.
Las preguntas que leyó en el comienzo habían quedado retumbando en alguna parte recóndita y sensible de Pietro y no le permitían hacerse una idea de la historia que seguía. Había caído la noche y no tenía nada que hacer. Pagó y salió. Hubiera preferido no tener la bicicleta para bajar caminando hacia el centro de la ciudad. Le gustaba atravesar las vías del ferrocarril por la pasarela que las cruzaba por arriba y observar el cementerio de trenes desde ahí. Vagones sin uso, arrumbrados sin orden, como restos de un país extinto que ya nadie recuerda. Algunas noches de verano en las que no tenía nada que hacer, caminaba hasta la mitad de la pasarela y se sentaba a pensar. O solo a mirar, sin pensar. Era uno de los pocos lugares en los que no sentía amenaza ni hostilidad. Pietro atribuía a una maldición de la ciudad la dificultad de sus habitantes para las buenas conversaciones. Las existencias con las que se cruzaba a diario parecían estar tramadas por juicios lapidarios que unas emitían sobre las otras. Una maledicencia pública de todos contra todos, en la que se alimentaba un despiadado engranaje de molienda espiritual. Tal vez por contraste, o por miedo, o por una resistencia íntima a dejarse arrastrar a la inquina, no emitía juicios sobre lo que los seres humanos hacen o no hacen. Sus acciones están siempre a merced de la fuerza descomunal del interés que mueve los piolines de la vida. Pietro no las juzgaba, pero era sensible a las pocas que inesperadamente, contra la naturaleza misma de las cosas, no hacen lo que las demás harían o hacen lo que no es conveniente para sí mismas. Quizá por estar destinadas a vivir de ese modo para que algo antiguo no se pierda o por sentir que vivir no basta. Era sensible a la rareza de esos seres que sin haberlo elegido a pesar de sí, se diría que por imposibilidad de integrarse a él, no eran parte del engranaje. Tal vez, debido a ello o por haber visto el cuerpo sin vida de Cruz en tan extraña posición, una súbita curiosidad por el viaje al comienzo del día se despertaba poco a poco en él mientras seguía la noche de abril envolviéndole el cuerpo durante el trayecto en bicicleta hacia su casa. Se alegró de no haberse deshecho del sobre que el viejo lobo de Núñez, contra todo protocolo, le había encomendado con la sugerencia de tirar, como quien se saca de encima un problema o un peligro. Aunque exhausto, al llegar se acostó y siguió leyendo un poco más. Antes le dio una ojeada rápida al contenido de las páginas. Si era una novela, estaba compuesta de fragmentos no muy extensos, en algunas ocasiones antecedidos de breves títulos. El primero era este. Nadie preguntó. Estuve preso entre 1974 y 1982. También entre 1971 y la amnistía de 1973, con lo que en total fueron 10 años. Alguien me dijo alguna vez que quienes han vivido la cárcel tienen una manera especial de mirar, una profundidad en los ojos que altera la normalidad del mundo y no deja de recordar a quienes conversan con ellos que nada es normal. Así tal vez, sin saberlo, miraba yo. El paso de los años, los días y las horas no ha desvanecido la estela conmovida de todo lo que vi. No recuerdo si en Resistencia o Rawson o Devoto los traslados eran constantes. En el pabellón de presos y presas por motivos políticos se organizó un completo mecanismo de comunicación a través del sistema de desagüe de los inodoros que había en cada celda individual. Las condiciones eran de aislamiento estricto. Consistía en retener el cierre hidráulico para que los tubos de desagote de los excrementos se constituyeran en una red telefónica. Con la cabeza metida en el inodoro, se hablaba y se escuchaba. De ese modo se hacían asambleas políticas, según una estricta división de la semana. En los días convenidos para los montos, los perros tapaban el excusado para no participar ni oír, y al revés. Peñas los sábados, donde se encontraban todos. Algunos cantaban, otros contaban historias o narraban cuentos, y hasta hubo enamoramientos por esa vía, que a ciertas horas permitía intimidad, entre compañeros y compañeras que no se conocían, y jamás se llegaron a conocer más que por la voz.
Años más tarde, pude conversar en persona con uno de esos contertulios de los desagües a quien después nunca más volví a ver. Con esa tristeza tranquila en la mirada que recuerda la ninguna normalidad de lo que sucede en el mundo, dijo algo que nunca olvidé y que toca la íntima sordidez de lo que sucedió y de lo que continúa. Mis padres, dijo, me contaban sorprendidos que durante todos esos años de cárcel nadie preguntó. Viejos amigos, vecinos, compañeros y compañeras de trabajo, de la escuela, simplemente no preguntaron. Continuaron con sus vidas sin preguntar, sin querer saber. Todos esos años no habían sido de gente, habían sido de soledad y de silencio. El mecanismo psicológico o incluso antropológico que expresa la frase algo habrán hecho o por algo será, es profundo, complejo y central para entender las sociedades humanas. No es reductible a una simple autopreservación en una situación de peligro o de amenaza, de delación o de miedo. Ni es solamente un gesto de no querer tener ni haber tenido nada que ver con quien en realidad se había tenido un vínculo estrecho. Una vez caído en una incierta maquinaria de muerte social, laboral, psicológica y en muchos casos física. La pasividad, la omisión, la abstención y la ausencia de preguntas forman parte de ella. Nadie preguntó. Solo imaginamos un comentario a media voz con algún interlocutor cercano para racionalizar y justificar la incomodidad de seguir como si nada. Después de todo, se la buscó, se metió en cosas raras. Alguien dijo que alguien dijo. Basta con eso, para que prospere la más completa exclusión de alguien, para ya no querer saber, ni preguntar, ni preguntarse, para tratar de no haber tenido nada que ver, y tal vez hasta un recóndito e inconfesable deseo. Ojalá no vuelvan. La mirada triste de los que vuelven devuelve algo de lo que nadie quiere acordarse, y ya nada de lo que sucede reviste ninguna normalidad. Leído esto, Pietro apagó la luz y durmió. La soledad de las cosas. Diego Tatián, capítulo 1, novela que se presenta en la Facultad de Humanidades y Artes, en el Salón de Usos Múltiples de Bellas Artes, ahí en la calle Entre Ríos al 600, el viernes 15 a las 19:30 horas. Vamos, Ulises, si querés, si podés, a la pausa y arrancamos con la segunda parte de Pensar no cuesta nada, hoy otra vez en versión puramente masculina.